todo el cambio electromagnético de la Tierra, todo el cambio del núcleo de la Tierra que paró de girar según los científicos, el aumento de la presión electromagnética del Sol, el cambio del geodínamo de la Tierra, el cambio de todo el proceso energético, están generando un aumento de la presión interna de la Tierra. Por eso tenemos una actividad volcánica mayor y otras cosas más. Entonces eso todo está ampliando la probabilidad y la posibilidad de temblores en el mundo entero, ¿ya? Y eso infelizmente no es un final de mundo, un fin del ciclo, no, es parte de un ciclo que estamos viviendo y lo vamos a tener que soportar, ¿cierto? Entonces, solo para que tengan una idea, que la gente le echa la culpa a los temblores, al fin del mundo, al Sol, a la explosión del núcleo de la galaxia, del agujero negro que está mandando un gran impacto, y otras cosas más. Entonces, eso es el concepto que algunos místicos lo están proyectando, pero en el fondo es una secuencia de otros factores. Eso hay que estar atento, porque de hecho es una situación que puede venir a pasar. Mira lo que pasó en Venezuela. Fue proposital, no importa, pero pasó. Vuelvo a repetir, ¿qué sucede cuando las personas están con miedo y están acojonadas? Cuando mueren, van directamente al umbral, entran directamente a las estructuras de aprisionamiento reptilianas. Los Chopat, los reptilianos, se quedan con toda esa gente y se la llevan. Entonces, infelizmente, el proceso que se está generando en el mundo es el miedo, y el miedo tiene como función atrapar a las personas dentro de la, ¿cómo se diría? Dentro de la estructura de holodeck de los draconianos, ¿ya? Hola gente, ¿todo bien a ustedes? La notificación es que estamos, como me dijo una amiga, en una olla de presión. La presión está fuerte internamente en las placas tectónicas. Yo mucho tiempo vengo explicando eso en los cursos, ¿ya? Pero ya que estamos gastando un poco de tiempo aquí, para que entiendan una cosa muy curiosa que tenemos que saber. La mayor parte de la desestructuración de las placas tectónicas del planeta Tierra son efectivamente de corrientes de un problema que nosotros hemos generado a lo largo de todas las experiencias nucleares, ¿ya? Todos saben que el Pacífico fue algo de muchas, pero muchas experiencias nucleares debajo del mar, de la crosta, en el propio Pacífico y en otras partes también del desierto norteamericano, en Mojave y otros lugares más. Entonces sabemos que el Pacífico tiene una falla tectónica que le llamamos la falla del fuego, ¿ya? Entonces hay otro factor que la gente no lleva en consideraciones. Gran parte del continente, o sea, del Océano Pacífico, fue en el pasado Mu, el continente perdido de Mu. Las grandes leyendas de los náufragos, de los piratas, de los corsarios y de todas las navegaciones que muchas veces no tenían escapatoria, cruzaban el Pacífico, comentan sobre monstruos marinos y cosas extrañas que sucedían en el Pacífico, tanto el Pacífico Sur cuanto el Pacífico Norte. Entonces hay algunas personas, algunos pesquisadores, que hacen una analogía que muchas de las experiencias nucleares, específicamente en algunos centros puntuales del Pacífico, eran justamente porque ahí los submarinos tenían encontrado monstruos marinos y otras cosas que incluían civilizaciones intraoceánicas. Entonces algunos pesquisadores dan a entender que gran parte de las pesquisas nucleares desarrolladas por varios países en el Pacífico fueron para destrozar esas bases, portales o monstruos marinos. Pero eso quedó como una teoría idiota de la conspiración y nunca se llevó a serio. Pero de un tiempo para acá han sido encontrados hallazgos
de animales y de cosas extrañas que han retirado los pescadores, principalmente los japoneses, con esas redes gigantes que tiran al océano, animales extraños, ¿ya? Pero no se tiene una información efectiva, una información de hecho científicamente que compruebe que eso es verdadero y no son cuentos de pescador, ¿ya? Entonces, por el otro lado, las pesquisas nucleares que han sido desarrolladas por nuestra ciencia y tecnología generaron grandes problemas en la crosta terrestre. Entonces, ¿qué sucede? Los desgastes de las pilastras, de las placas oceánicas con las placas continentales, su estructura, su ruptura, se debe al exceso de presión de las explosiones nucleares hechas en el subterráneo. Eso es otro estudio que tampoco es divulgado, por la presión escalar que tiene una explosión cuando está confinada. Yo explico eso cuando les doy un ejemplo sobre balística, ¿ya? Si tú desmontas un proyectil de 9 milímetros, tiene una cantidad de pólvora que llena una uña, muy poca pólvora, no es tanto así. Entonces, si tú le prendes fuego a esa pólvora, hace un pequeño fuego. Pero cuando está confinada dentro, ¿ya?, de una cápsula cerrada, que es la proyectil de la 9 o la munición 9 milímetros, esa punta llega a prácticamente algo como 100 o 700 metros de largo, de alcance. Fácil. Entonces, ¿qué tenemos que entender aquí matemáticamente? Que cuando tú tienes una explosión nuclear en el cielo, no tiene ninguna pared limitante, entonces su propagación es libre. Pero cuando está confinada en una cueva, bajo la tierra, bajo cualquier estructura, su presión es escalar, y esa presión vendría a generar temblores y desajustes de las placas, tanto del océano, del Pacífico y de otros locales, cuanto las del continente. Entonces es un estudio que no se habla, porque ahí habríamos que echarle la responsabilidad a todos los países que han hecho las pruebas nucleares en el mundo entero, ¿ya? Entonces es un tema que tenemos que tener en consideración, porque todo el cambio electromagnético de la Tierra, todo el cambio del núcleo de la Tierra que paró de girar según los científicos, el aumento de la presión electromagnética del Sol, el cambio del geodínamo de la Tierra, el cambio de todo el proceso energético, están generando un aumento de la presión interna de la Tierra. Por eso tenemos una actividad volcánica mayor y otras cosas más. Entonces, eso todo está ampliando la probabilidad y la posibilidad de temblores en el mundo entero, ¿ya? Y eso, infelizmente, no es un final de mundo, un fin del ciclo, no, es parte de un ciclo que estamos viviendo y lo vamos a tener que soportar, ¿cierto? Entonces, solo para que tengan una idea, que la gente le echa la culpa a los temblores, al fin del mundo, al Sol, a la explosión del núcleo de la galaxia, del agujero negro que está mandando un gran impacto, y otras cosas más. Entonces, eso es el concepto que algunos místicos lo están proyectando, pero en el fondo es una secuencia de otros factores. En el caso de Turquía, sí, fue el Harpy que lo hizo, y muchos otros temblores y huracanes han sido el Harpy y el Ciro ruso, y los rusos también tienen su propio Harpy. Pero todo eso desarrolla un efecto en cascada, o sea, tú generas un temblor sintético, artificial, y al mismo tiempo toda la onda de choque que eso generó va a generar otras ondas de choque, igual que cuando tú botas un dominó y uno va botando al otro. Entonces, la línea de tiempo entre un temblor y otro temblor pueden ser semanas, días. Va a depender mucho de la onda de propagación del impacto interno entre las placas y todas las estructuras de la crosta y de los niveles internos de la crosta. Entonces, en los lugares que hay una concentración mayor volcánica, por lo tanto de magma, los volcanes son válvulas de escape
para impedir los grandes temblores, los grandes tsunamis. Pero eso es un juego, que cuando activan el HAARP o el CIRO en la Siberia, están creando un juego de destrucción. Vuelvo a repetir, ¿qué sucede cuando las personas están con miedo y están acojonadas? Cuando mueren, van directamente al umbral, entran directamente a las estructuras de aprisionamiento reptilianas. Los Chopat, los reptilianos, se quedan con toda esa gente y se la llevan. Entonces, infelizmente, el proceso que se está generando en el mundo es el miedo, y el miedo tiene como función atrapar a las personas dentro de la, ¿cómo se diría? Dentro de la estructura de holodeck de los draconianos, ¿ya? Entonces, por un lado, los volcanes nos hacen un gran favor a explotar para disminuir los problemas sísmicos, pero por otro lado es una alerta que la presión interna del planeta está mucho mayor de lo que era. Yo leí un artículo el año pasado, como en septiembre, octubre, que habían, no me acuerdo el número, eran muchos volcanes en actividad echando humo o soltando lava, pero una cantidad absurdamente grande si comparado a 10, 12 años atrás. O sea, estamos hablando del año 2010, 2011, 2009, era mucho menos de la mitad de los volcanes que están hoy en actividad. El propio volcán Láscar en el Atacama chileno estaba dormido hacía por lo menos desde el 92, 93, y ahora entró en depresión y tuvo una pequeña explosión. Es un volcán que yo particularmente lo subí 5 veces. Y hay otros volcanes en el Atacama que están empezando a despertar. Fuera los de la Patagonia, que hay varios en la Patagonia chilena y argentina que están despiertos, ¿ya? El propio San José en Santiago, que divide entre Santiago y Chile al lado del Tupungato, empezó a echar humo. Entonces todo eso es efectivamente una demostración que hay algo extraño. El volcán del Maule, que queda en la divisa entre Chile y Argentina para el lado de las Leñas, que el Valle del Maule, donde está el Valle de los Condores, de los Escaladores, también está teniendo una actividad extraña, anormal. El Yellowstone en Estados Unidos está teniendo otra actividad anormal, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Todo eso son avisos de que, de hecho, tenemos una presión interna en el planeta arriba de la media. Y como todo el Pacífico de las Américas, de las 3 Américas, es el anillo de fuego, ¿ya? Es de esperar que este año y los años siguientes tengamos tsunamis, temblores y volcanes entrando en una erupción arriba de la media, arriba del promedio convencional, ¿ya? Y tenemos que estar listos para eso. Entonces, cada país tiene sus procesos de emergencia. Almacenar agua, vela, fósforo, comida en lata, cosas así que duren caso se corte la luz, caso se corte el abastecimiento de energía, que es la luz, ya, y con eso hagan los problemas de falta de abastecimiento de comida, se echen a perder ¿cómo se dicen? Los refrigeradores y la comida se pudra. Entonces, eso hay que estar atento, porque de hecho es una situación que puede venir a pasar. Mira lo que pasó en Venezuela. Fue proposital, no importa, pero pasó. ¿Entienden? Entonces, tenemos que estar atentos. La falla de San Andreas está abriendo y cerrando, se está dilatando. Y eso es un indicativo que alguna mierda se viene para Estados Unidos, ¿ya? Entonces, no es generar miedo a catástrofe, es estar prevenido, porque las indicaciones no son de hoy, ya vienen varios años, ¿ya? Entonces hay que estar atento, ¿ya? Y puede pasar a cualquier momento, exacto. La gente que le pasó a Turquía estaba durmiendo. Los temblores siguientes la gente también no lo esperaba. El temblor que hoy, alguien escribió aquí que hubo un temblor en Bolivia. Entonces todo eso demuestra una instabilidad del planeta, independiente que sean provocados por HAARP o por el CIRO. Existe una inestabilidad tectónica, y esa inestabilidad tectónica nos puede coger de sorpresa, ¿ya? Entonces tenemos que estar atentos. Apenas eso, pedirle para quien es alumno mío al anclaje, ayuda o principalmente intuición
de no estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Básicamente eso, ¿ya? Pero los cortes de luz en Argentina pueden ser por economía de energía, por falta de abastecimiento energético, no sé, es un comentario mío, no sé. De todas maneras, ya es un señal que algo anormal está pasando, ¿cierto? Entonces hay que estar atento. Una de las cosas que yo incluso comenté aquí en Portugal en el curso de Cabala fue que lo correcto y lo más económico que podríamos hacer todo sería instalar en la casa, uno mismo las compra y instala las placas de energía solar para prender solamente el refrigerador, la nevera, como dicen en Argentina, ¿ya? Para mantener los alimentos frescos, principalmente las verduras, la carne, el pollo, los huevos, las cosas que se echan a perder cuando quedan mucho tiempo fuera, principalmente la carne, ¿no? Entonces, en vez de gastar una fortuna con una instalación de energía solar para la casa entera, se hacen estructuras de placas solares para 1 o 2 refrigeradores o un freezer, lo que sea. Eso es interesante y mucho más barato. Y hoy, con la forma que se venden las cosas, en la propia internet te enseñan a cómo montar eso, ¿ya? Y ahí tú gastas poco, metes en el techo, en el patio, donde sea posible, 1 o 2 placas, no sé la potencia, y con los cables solamente con una batería cargable a la nevera, al refrigerador o al freezer, lo que sea. Se acabó la luz, por lo menos esa placa te cargó una batería que te va a durar unas 10 horas, 12 horas, 2 días, lo que sea. Es una posibilidad, ¿ya? Entonces estoy comentando eso porque la pérdida de energía eléctrica es uno de los grandes problemas que van a venir con los problemas tanto del flujo solar, del pulso electromagnético del Sol de este año, ¿ya? Que puede quemar satélites, quemar reactores de la usina de energía eléctrica y varias cosas. Entonces hay que buscarse la vuelta de cómo tener energía eléctrica de emergencia en una situación de esa. Acabó, ¿cierto? Entonces, a los poquitos, cada uno puede ir arreglándosela con poco dinero, sin hacer un escándalo, y se va preparando, ¿ya? Entonces hay que estar atento a los movimientos, atento a todas las situaciones que están viniendo a la Tierra actualmente, ¿ya? Vamos a ver si hay alguna pregunta inteligente. Los que canalizan seres que controlan la humanidad. El flash solar hay que analizarlo como ingeniero y no como gilipollas, ¿ya? Yo soy ingeniero. Entonces hay que empezar lo siguiente. Lo que es el Sol. El Sol es una estrella que tiene un campo electromagnético que genera radioactividad. No genera calor. Eso es el gran engaño de ustedes. El Sol no es una pelota de fuego. El Sol es un generador de fusión nuclear que convierte helio en hidrógeno, ¿ya? O hidrógeno en helio, no me acuerdo más. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se han hecho mediciones sobre la estrella, nuestro Sol, se ha descubierto que el Sol emite radiación gamma, radiación UV, UVA, radiación alfa, fotons, protons, neutrinos, gravitons y otras cosas más, como todo reactor de fusión, ¿cierto? Entonces hay que evaluar nuestro Sol como un reactor de fusión nuclear. ¿Y cuál es la principal cosa que un reactor de fusión nuclear genera? Radioactividad en una gama muy amplia, ¿cierto? Igual que todos los reactores nucleares que hay aquí en la Tierra. Entonces los canalizadores no entienden eso. Que cuando el Sol tenga un pulso electromagnético, él va simplemente a hacer un vómito, un tsunami de una escala gigantesca de radiación. No es lo que los idiotas hablan, porque infelizmente no han estudiado exacta, no han hecho estudios de física cuántica, no han estudiado física, química, ingeniería, para entender el mecanismo, ¿ya? Entonces, nuestro Sol es un reactor de fusión. Independiente si es hueco o no es hueco, si es un portal o no, eso es otra historia,
Eso es cuando hablamos de la parte gravitacional. Cuando uno habla de la tensión gravitacional de una estrella, pasamos a hablar de portales. Pero en principio, todas las mediciones que tenemos sobre nuestro Sol por los satélites de pesquisa científica han demostrado que emite rayos gamma, que son letales, rayos X, que también son letales dependiendo de la intensidad, fotones, neutrinos, posítronos y otras esferas de radioactividad del espectro de la luz. Todo invisible al ojo humano. Entonces, el día que el Sol dé efectivamente su flash solar, seremos obligados a ascender sí o sí o sí. ¿Y quien no tiene gradiente de ascensión? Va para el umbral. ¿Quién tiene gradiente de ascensión? Las naves se lo llevan. Eso yo lo expliqué en un video de forma bien clara. Eso es física. Nada que ver con creencias dogmáticas religiosas. Yo no soy religioso. No creo en Dios, no creo en nada de las huevas que ustedes creen porque yo soy cientista. Como yo tengo la conciencia abierta de afuera, nosotros de afuera no creemos en Dios. Sabemos de las jerarquías que crearon el multiverso, conocemos las jerarquías que han creado todo. Entonces podríamos hablar en dioses en el plural. Por eso que los incas, los egipcios, los mayas, los aztecas y todas otras razas antiguas, antes de la llegada de los concha su madre, los jesuitas y la Iglesia Católica, hablaban en dioses en el plural. En el plural. Hay muchos dioses. Y cada uno de esos dioses tienen tecnología y conocimiento para crear planetas, razas, galaxias y N realidades paralelas con su gran tecnología. Nosotros estamos creando realidades alternativas con la estructura de la IA. Ponte las gafas, por ejemplo, para el metaverso. Tú estás entrando en un mundo paralelo, estás entrando en una creación de nuestra tecnología. Ahora imagínate los extraterrestres físicos o no físicos, inmateriales, por ejemplo, de donde yo provengo, donde la tecnología es muy, muy superior. Entonces son dioses creadores. Entonces el concepto terrícola de Dios está limitado a lo que la Iglesia Católica nos inventó, ¿ya? Entonces, estamos vaciados en mentiras. Si tú coges los indios mapuches de Chile, los araucanos, que es el nombre que yo les prefiero dar, ¿ya? Ellos tenían toda una filosofía de vida, con sus dioses, con los dioses águila, los dioses pájaro, los dioses leopardo y no sé qué, igual que los incas, los mayas, los quichua, los aymaras, los aztecas y los indios norteamericanos. Hablaban abiertamente de la cantidad de dioses que estaban dando con ellos, en el plural. Y estaba todo bien, ¿cierto? Entonces, la Iglesia nos intentó o nos obligó a convencernos que todo eso era una estupidez. Pero cuando tú empiezas a estudiar el chamanismo original, tenemos que hablar del inconsciente colectivo de las plantas, de las rocas, de los animales. Obligatoriamente todas las culturas hablan de Shambhala, de Agartha, incluso hasta los Brahma Kumara. Entonces es cuestión de estudiar científicamente, estudiar con la cabeza de arriba, de forma consciente, sin religión. Y cuando tú empiezas a unir todas las cosas que existen, uno se da cuenta que nos han mentido y escondido muchas cosas, ¿cierto? Diana, la familia estelar no tiene nada que ver con el libro de la cura cuántica. Cuando se hace la sintonización de la cura cuántica, ocurre que yo acoplo una incorporación por canalización, acoplamiento neural, Shiva o Starrer o Yaslon, y ahí viene la información de cada persona, por dónde vive, si vino de Pleiades, de Sirio, de qué sistema solar. Se da una pequeña ruta de los últimos 70 millones, 80 millones de años, algo así o más incluso, de dónde estuvo antes de llegar a la Tierra. Entonces esa carta estelar se fornece, se da en la sintonización de la cura cuántica. No está en el libro. Eso es un regalo que se ha hecho en la sintonización. La sintonización, Voronandek y Melquisedec hace una sintonización con la Orden Santa Esmeralda en un nivel, no nada que ver con mi jerarquía. Mi jerarquía es mi jerarquía.
Yo no comparto mi jerarquía con nadie. Lo que a veces sucede es que las jerarquías que trabajan conmigo ayudan a otras personas y le dan soporte. Pero no es que yo comparta mi jerarquía con otras personas. Eso no es posible. Porque el gradiente energético que yo tengo es diferente al de ustedes. Y el de ustedes es distinto al mío. ¿Ya? Entonces no es así que funciona. Yo los reconecto a su familia dentro de la origen de ustedes. No es mi jerarquía. Ahí que mucha gente se engaña. ¿Ya? Bueno, los protocolos de Yavin han dado un resultado muy bueno para las personas que hacen las prácticas, las técnicas. Por ejemplo, mucha gente Terry que está aquí, que hacen los cursos y siguen las escuelas de Terry Falvey, que está aquí, han tenido unos resultados muy buenos juntando lo que él enseña, las prácticas internas, los ejercicios con los trabajos de Yavin, y han tenido resultados maravillosos. Ahora, ¿cuál es el problema? Todas las prácticas de Yavin exigen una meditación, una disciplina. Las prácticas que Terry enseña exigen disciplina. Entonces, ¿qué sucede? Las personas quieren resultados de un taller de meditación, de prácticas internas en 15 días, 20 días, un mes. Y no es así. Todas las prácticas internas llevan tiempo, exigen disciplina interna. Por ejemplo, los grandes Rinpoché del taoísmo no nacieron Rinpoché, se convirtieron en Rinpoché a lo largo de su práctica, de su forma de ser, ¿cierto? Entonces, hay que entender que todos los trabajos, sean los que yo enseño, sea lo que Terry enseña, sea el Qigong, el Tai Chi, el Qigong, el Yoga, exigen una disciplina de años en nuestra vida, y no en 24 horas, ¿ya? Entonces, los resultados se dan cuando tu conciencia sale del promedio y tú te das cuenta que tú tienes un otro nivel de conciencia y te empiezas a comunicar con las jerarquías del plan más allá. Y eso es como una consecuencia natural del éxito de tu práctica interna, ¿cierto? Entonces, las prácticas internas es como ir al gimnasio, a una academia, a hacer gimnasio, o a hacer crossfit, o a hacer musculación, lo que sea. Tiene todo un proceso. No se conquista eso en 2 días, una semana. Entonces es necesario que uno entienda que los protocolos de Yavin y todas las prácticas internas, hablando de forma genérica, el taoísmo, no religión, taoísmo, ejercicios, prácticas internas, es un estilo de vida. No es un modismo de, por 6 meses voy a hacer yogi. No, es tu vida. Durante tu vida tú vas a hacer ese ejercicio, vas a practicar esa estructura. Entonces es un compromiso contractual entre tú como persona y la jerarquía espiritual que está por detrás de eso. Por ejemplo, para la gente que es yogi, la estructura de Yogananda, todo lo que dejó de enseñanza y su maestro anterior, el Babaji y todos otros, los grandes yogis que yo no conozco, Muktananda y tantos otros, que no es mi frecuencia, han dado un ejemplo de vida dentro de su filosofía. Ahora, la gente quiere copiar a Yogananda, a Muktananda, a Babaji, a Gautama, rascándose las bolas, viendo pantalla y no haciendo prácticas internas. Entonces no funciona, ¿ya? No funciona así. Entonces, infelizmente, o ustedes se ponen a trabajar con las prácticas internas o nunca les va a funcionar. Claro, lo que Terry está escribiendo ahí, da clases a muchos años, de 50 quedan 5 a 10. ¿Por qué? Porque no es fácil, es difícil. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando un Rinpoché, un yogi, que realmente llegó a esos niveles altos, muere, asciende automáticamente, que él ya tiene conciencia de ascensión en vida, ¿cierto? Diferente a un humano convencional. Claro, el pueblo, como está escribiendo ahí, los locos quieren incorporar a Yogananda, a Gautama, a Kuan Yin, a todos los grandes maestros sin tener gradiente de energía, no tienen virtud para eso. Entonces es otro grande problema, la gente no tiene frecuencia, no tiene virtud para conseguir captar la energía, la egrégora de esos grandes maestros de luz.
Es la misma cosa cuando se está hablando de Jesús, Miguel, Gabriel, Hilarión, ¿sabe? Si no hay gradiente de energía acumulado, la llamada virtud, que tú la acumulas a medida que aprendes a hacer los ejercicios internos, no hay cómo conectarse a esos seres. Por eso que hay tantas falsificaciones de canalización. Canalizan reptiliano, lo que sea, disfrazado de Yogananda, disfrazado de cualquier cosa. Entonces, infelizmente, las personas que se dicen canalizadoras normalmente no tienen gradiente, no tienen nivel. Y mucho no es por maldad, no tienen nivel, porque ni siquiera saben que es necesario llegar a un nivel de conciencia superior para poder conectarse. Eso ahí entramos en el entrelazamiento cuántico. Por ejemplo, vamos a hablar de Yogananda. Yogananda está en una 8ª dimensión de conciencia, por lo menos. Entonces, ¿cómo que un terrícola que está en lo que te llama de 3D, que yo llamo de 4D por la densidad de la Tierra, pero no importa, de 3D, cómo que un humano biológico, físico, con todas sus historias religiosas, dogmáticas, va a conseguir frecuenciar la conciencia de un Yogananda en 8D? No hay cómo. No hay cómo. El humano no tiene combustible energético para desdoblar sus perispíritus doble etérico, mental astral y mental superior al nivel de 8D, que está atrapado a la fisicalidad. Lo mismo sucede con Gautama, Lanto, Kuan Yin, que están años luz aquí. Entonces, el problema es diferencia de frecuencial eléctrico, hablando terrenalmente. Por ejemplo, tú tienes una usina eléctrica gigante que genera no sé cuántos millones de voltios por hora, en kilowatts, y un humano. El humano, si se enchufa, se muere carbonizado. Es lo que sucede con nosotros con relación a los grandes maestros. Los grandes maestros de luz son iguales a unas grandes usinas nucleares gigantescas que generan una energía brutal. Entonces, nosotros humanos con bajo gradiente cognitivo no tenemos cómo conectarnos con esos seres. ¿Ya? Y eso es lo que uno tiene que saber y entender. Y eso no es algo malo. Es simplemente tenemos que entender que en cuanto nosotros no logremos llegar a esos niveles de conciencia superior, no vamos jamás a de facto, de forma efectiva, contactarnos con seres de esa energía superior, ¿ya? Simplemente eso. Y eso no significa que la persona sea una persona mala, no. Ella, dentro de su ignorancia, ni siquiera sabe que existe esa diferencia de potencial energético entre la jerarquía de los maestros blancos y la fraternidad blanca, de los orishas, de los tronados, de los coronados, en relación a nuestra realidad física. Exactamente lo que escribió aquí. Años de práctica para poder conectarse a una frecuencia de 1000 volts en una enchufe de 110. Entonces, eso es la práctica interna. Es generar un patrón de energía correspondiente a esa jerarquía, y eso es entrelazamiento cuántico, por resonancia, por frecuencia. Vega, yo no sé quién es esa persona Maikaja, no tengo idea, así que no saca nada con preguntarme de otras personas, que yo no accedo al internet, yo no navego, yo soy un ignorante total, no me interesa la internet, no tengo claves de internet, yo nunca ando en internet. Lo máximo que hago es mirar el Instagram, que me gusta ver fotos y ver gatos, y todos me mandan cosas de gatos. Yo tengo por lo menos más de 200 videos de gatos todos los días. Entonces, yo no sé del mundo externo. No es mi trabajo andar criticando a la otra persona. Yo estoy dando una información genérica sobre los grandes problemas que la gente no entiende de los gradientes energéticos. Básicamente eso. Ahora, no es mi papel criticar a una u otra persona. Cada uno hace lo que quiere dentro de lo que cree. Yo apenas voy alertando que hay cosas que no son de la forma que la gente piensa, ¿cierto? Pero yo no conozco a esa persona, como muchos otros que yo tampoco conozco. Y muchas yo también conozco, pero no interajo con ellas. Se me quedó duro el brazo ya.
Vamos a ver alguna otra pregunta. Chucha madre. ¿Unana? No, Unana van solamente gente seleccionada, no es cualquier uno que va a poder ir a Unana, porque están exigiendo un pasaporte cósmico cojonudo. Por en cuanto solamente felinos del nivel AAA más pueden ir a Unana. Terrícolas no. Por en cuanto están casi todos. Mira, de los únicos terrícolas que yo sé que fueron a Unana fue la Joyce, hija de Johnny y de Luisa, que está la autorizó ir a Unana y llevó gente de Finlandia, Suecia, solo ha llevado gente bonita nórdica, por el genoma vikingo que tienen. Fueron los únicos escogidos. Creo que más 2 o 3 gauchos, que también tienen un DNA diferente, que el gaucho de Brasil no es igual al resto brasileño. Entonces, por el DNA se escogieron algunos ejemplares del sur, son pocos, no sé, yo no los conozco, y yo sé que Joyce escogió mucha gente en Finlandia, Suecia, Noruega, Lituania, Austria, Dinamarca, esos países que son todos descendientes nórdicos, pleiadianos, vikingos, ya, esos, pero creo que son como 500 y pico, 700 y pico que están en Unana con la Joyce, ya, pero yo no tengo mayores informaciones también, ya. Entonces, Unana es un tema un poco complejo porque se está creando el octavo superuniverso, entonces se va a empezar todo un nuevo proyecto sin el gradiente de polaridad que fue permitido aquí en Nevadón, ¿ya? Unana va a ser una extensión direccionada por esta red y por otros seres. Es un consorcio de Voronandex. Yo todavía no tengo toda la información, porque en el fondo yo sé que esta red está involucrada, pero hay otros seres también que son hermanos de él, por así decir. Pero eso también no viene al caso, que ustedes están aquí todavía, así que eso no les sale mucha información práctica, ¿ya? Detox, bueno, depende. Detox, yo he hablado tanto de detox, di clases, pero detox es muy interesante porque quien está intoxicado con metales pesados tiene más cuadro obsesor de quien hace los detox. Pero hay que hacer los detox mediante exámenes médicos y no simplemente por hacer, porque quien tiene disbiosis intestinal, los detox no funcionan en cuanto no trate la disbiosis intestinal. Entonces hay un montón de factores que tienen que ser evaluados y eso exige exámenes médicos, exámenes de sangre, exámenes de caca, exámenes de orina, exámenes de saliva y otros exámenes que yo no les sé el nombre, que yo no soy médico. Entonces, ¿qué sucede? Mediante esos exámenes o por la bioresonancia de los aparatos que la rometría tiene, podemos identificar qué nivel la persona está intoxicada o está con desbiosis, lo que tiene, y verificar la parte hormonal endocrina. Pero eso es evaluado por médicos, no por mí. ¿Ya? Yo no soy médico. Fabricamos la máquina que está en test, la estamos testando, probando, está con el doctor Alejandro, por eso no la hemos vendido todavía, porque estamos probando la máquina, ¿ya? Entonces aquí en Portugal todas las pruebas son hechas por el doctor Alejandro, ¿cierto? Alexandre, perdón. Y en Brasil yo indico a los médicos, tengo la doctora Leticia, la doctora Claudia, el doctor Pablo, la doctora Fernanda de Torres, tenemos la nutricionista Fernanda, tenemos la Juliana, mi hija que es médica, tenemos también varios médicos que yo conozco, yo voy indicando, ¿cierto? Entonces, como yo no soy médico, lo que yo puedo hacer es, mira, ¿vives de dónde? Tal lugar, médico tal, en tal lugar, médico tal. Es lo que yo hago, pues yo no soy médico, ¿entiendes? Entonces, tengo una buena base, pero no tengo la capacidad profesional de escoger lo que hace con una persona. Entonces en eso yo soy muy cristalino. Yo no soy médico, no puedo meterme en la parte de los médicos, ¿correcto? Puedo comentar de detox, puedo hablar hasta de desparasitar un niño, una persona, obvio. Pero yo no tengo el carnet de médico, ¿cierto? Una cosa es yo hacer comentarios, hablar del detox, desparasitar, ok, pero yo no estoy recetando, indicando nada porque no tengo la profesión de médico. Si Averín tiene relación con los dragones, no. Trabajamos juntos, trabajamos de mucho tiempo juntos con Jan Sack, pero no significa que haya
una correlación estrecha. Existe, pero no de la forma que la gente lo da a entender. Mira, médico en Argentina yo no conozco. Conozco el doctor Pablo, que es de Santa Fe o de Rosario, que vive en Brasil. Entonces, el contacto del doctor Pablo es fácil. Ustedes digitan aquí en Instagram, Instituto Doctor Pablo Lombard. Aparece, él está aquí en Instagram y automáticamente ustedes hacen acceso con él y los puede atender hasta por PayPal, ¿no? Por esa cuestión de que hay de internet, ahí no sé el nombre, ahí que tampoco sé. Entonces, y los productos que son míos de la arometría están ahí en la Farma Gardelli, ya, que es de Luis, y ahí están mis productos que fabricamos en Brasil, ya. Entonces, el doctor Pablo Lombard tiene aquí en internet, ¿cierto? Es solo buscarlo. La doctora Claudia, ella está aquí también, doctora Claudia Klein, también está acá. La doctora Fernanda tiene un nombre alemán, también está aquí adentro. Si ustedes buscan en mis perfiles van a encontrar todos los médicos, ¿ya? No, en Madrid yo no conozco médicos para sugerir. Infelizmente en Europa yo no conozco, solo conozco el doctor Alejandro de Lisboa. Entonces el español va a tener que venir a Portugal, si no, se queda en España. En Suiza hay varios aparatos, así como en Austria, modernos, de frecuencia energética y de pulsos electromagnéticos para hacer varios tratamientos, pero yo no sé responder efectivamente. Yo sé que el doctor Pablo y el doctor Lail Rivero han comentado en Austria de una cámara subterránea de fotones y no sé qué más, ya hay otro en Suiza, pero yo no sé responder efectivamente lo que hacen esas máquinas. Dicen que el tratamiento es para cáncer, cancro y otras cosas, pero yo no puedo afirmar porque no conozco, ¿ya? No conozco. No conozco médicos en Argentina, gente. Conozco al doctor Pablo, que es argentino, pero yo no puedo hablar de Argentina, no tengo mínima idea de lo que van a encontrar en Argentina. Sim, mas é que aí que está a Terra. A Leila, ela é de Viseu. Ela vai para a Suíça. Entonces, Terry está escribiendo aquí de la Leila. La Leila es una conocida amiga mía aquí de Viseu, Portugal, que vive aquí en Portugal, Viseu, es brasileña, y ella atiende a cada 2 meses en Suiza, con la parte energética, ¿ya? Pero yo no sé la agenda de la Leila, entonces sé que ella va a Suiza, creo que a cada 2 meses a atender, pero yo no sé la agenda, habría que buscar en el perfil de ella. ¿Ya? Si uno fuera a hablar en limpiar, hay que limpiar el mundo entero está cagado. Vamos a Rusia, revolución rusa, comunismo, cuánta gente muerta y masacrada, hay que limpiar. China, cuando convirtió en comunismo, cuánta gente fue asesinada, masacrada, hay que limpiar. La guerra bolchevista, hay que limpiar. La Primera Guerra Mundial, hay que limpiar. La Segunda, hay que limpiar. Las bombas nucleares en Nagasaki y Hiroshima, hay que limpiar. Chernobyl, hay que limpiar. O sea, si no va a analizar, gente, el mundo entero está cagado. Históricamente hablando, tenemos puras historias de guerra, sufrimiento, muerte y abuso de poder, igual que ahora. Entonces, no es solamente que hay que limpiar Argentina o hay que limpiar Brasil, no. Todos los países tienen una carga brutal de información de sufrimiento, ¿ya? Entonces, los trabajos espirituales que uno desarrolla apométricamente o con meditación o con oraciones y todo, son extremadamente necesarios para ajustar energéticamente todos estos sitios, ¿ya? Y todos tenemos mucho trabajo por delante hasta que sea nuestro momento de salir de este planeta. Ir a Florida, bueno, de repente es camino, todo depende, porque si voy con mi hija va a querer ir a pasar a la Disney, ¿no? Entonces de repente voy a Orlando y de ahí me voy a Texas, no tengo idea todavía, no sé. Todo va a depender de lo que vaya a hacer, porque en cuanto ella va a Disneylandia, yo tengo idea de lo que voy a hacer. Quién sabe, me arrugo, me consigo una polola nueva, linda, maravillosa para llevarla junta.
Sí, no, y para mí es difícil. Porque tiene que ser de un gradiente energético siriano, nivel AAA igual a la Sol y a la lunita, o una pleidiana de Taigueta. Es complicado. Yo, como estoy siempre viajando y tengo mi vida loca, ¿no? El problema es que yo no puedo ser mangoneado y las mujeres en general quieren mangonearme y yo no acepto. La última quería casarse, quería vivir juntos, pero estamos a 6 meses y ya quiere vivirse juntos, no. Chao. Sin esa. Sí, la idea es ir con Maya. México, ni pensar. México difícilmente vaya. ¿Ya? De ir, lo más cerca de México es Estados Unidos, Texas, San Antonio, por ahí tal vez, Houston, no sé, hay que ver todavía. Claro, si el cuadro obsesor en el mundo está muy alto. Lógico, yo soy exigente, Bárbara. Yo sé quién yo soy, lo que yo soy, entonces puedo exigir lo que yo quiera. Obvio que no lo voy a conseguir, pero lo puedo exigir. Ya que estoy acostumbrado a ser solo, a estar siempre solitario, es parte de mi destino. El cuadro obsesor es muy complicado porque la caída de frecuencia cognitiva en el mundo ha sido violenta. Entonces, hay dos factores que ahí cuando yo explico el problema del detox. Cuando tú bajas tu frecuencia, los obsesores entran en tu campo electromagnético, ¿correcto? Y empiezan a hacer agujeros en tu campo electromagnético, por ejemplo, espalda, riñones, suprarrenal, pico de cortisol o baja de cortisol. Cuando la persona tiene ataques aquí en la espalda, en la humeral, le va a atacar el timo y el corazón, que son estructuras glandulares. Cuando le empieza a atacar la estructura glandular, empiezan a haber flotaciones hormonales para arriba o para abajo, hipo o hiper. Entonces eso ya genera un problema bioquímico. Si sumamos a ese problema bioquímico generado por obsesores el exceso de metales pesados adquiridos por la comida, aluminio, los esteroides, las hormonas de los alimentos en las carnes en general, los pesticidas en todos los vegetales, vegetales y legumbres en general, ya todo el alimento. Nosotros tenemos un excedente muy grande de química y esa química tiene metales pesados. Entonces, la tiroides, el hígado, la hipófisis, el timo, el páncreas, la suprarrenal, todo van quedando cargados con aluminio, acero, cadmio, grafeno, mercurio, arsénico, todo eso, ¿cierto? Entonces, esos metales pesados, ellos obstruyen los microreceptores endocrinos y eso potencializa el mal funcionamiento hormonal del organismo humano. Y ese mal funcionamiento hormonal permite más obsesores en nuestro campo bioquímico, ¿ya? Entonces el gran problema que tenemos son dos estructuras. El cuadro obsesor que va destrozando nuestro campo electromagnético y por otro lado los metales pesados de la alimentación y los pesticidas, los hormonas y toda la mierda que le ponen, que también van creando depósitos de metales pesados en nuestro organismo, que generan una disfunción endocrina hormonal, ¿cierto? Entonces tengo dos problemas: la alimentación, que hay que desintoxicar, y el cuadro obsesor. Pero si yo remuevo el cuadro obsesor, una persona que está enferma, todavía tengo el problema bioquímico que hay que ajustarlo con detox. Si yo hago solo el detox y no limpio la parte energética, el obsesor queda, yo limpio el organismo, pero tengo el obsesor todavía. Entonces, yo tengo dos líneas que llevar en consideración cuando hablamos en situaciones hoy de cuadro obsesor y enfermedades. Primero, cuerpo físico, desintoxicación, limpieza. La mayor problema que tenemos, que todos tienen y no se dan cuenta, es la desbiosis intestinal. La cantidad de gente que está con problemas a las paredes del intestino grueso y delgado por gluten, por aluminio, por arsénico, por grafeno y tantas mierdas que nos dan de comer, ¿cierto? Entonces,
cuando uno intenta hacer un detox y no empieza por la disbiosis, el intestino, no funciona, porque las paredes no absorben, a no ser que se haga un detox radical de la ayurvédica o inyectable. Y eso necesita siempre de un médico, ¿cierto? No es llegar, quiero hacer detox. No, es necesario una opinión y una verificación de un médico, hacer exámenes, ¿cierto? Y por otro lado, yo tengo el problema de los obsesores, ¿cierto? Entonces yo tengo dos problemas que cuidar en una persona. Bioquímica, desintoxicación, pero hay que hacer exámenes, y la parte espiritual de los obsesores, ¿cierto? Entonces, por eso que la integración, ahí que entra la medicina integrativa, es cuando yo junto las técnicas terapéuticas, la medicina, la bioquímica, con la acupuntura, con la medicina ayurvédica, con la alimentación, ¿cierto? Hay que juntar todo. Sí, es lo que está colocando Terra aquí. Si los cables internos del cuerpo humano, que son los meridianos, están entupidos, están sucios, están tapados, hay que limpiarlos. Si no, la energía no circula, ¿ya? Entonces, por eso dije, tenemos la medicina ayurvédica, la medicina tradicional china, tenemos el desintoxicación, los ejercicios físicos. Dentro de los ejercicios físicos que generan mayor nivel de oxigenación, prana y virtud, y consecuentemente kundalini, entran las prácticas internas, yoga, tai chi, qigong, jikongi, que son prácticas que enseñan a aprender a respirar. Cuando uno aprende a respirar, uno genera un mayor volumen de oxígeno, igual que hacer ozonioterapia, solo que es por uno mismo. Entonces va adquiriendo energía, virtud, prana, y eso va ayudando a remover los radicales libres del organismo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de medicina integrativa, tenemos varias escuelas, y todas pueden estar siendo usadas conjuntamente, paralelamente. Incluso la propia homeopatía tiene varias técnicas y componentes de desintoxicación, detox. Entonces hay que estudiar y ver cuál se adapta mejor a cada uno, ¿ya? La zeolita es muy buena. En Brasil la prohibieron porque la estaban usando para remover la entonces la prohibieron, ¿ya? La gente la vende medio que escondida, pero está prohibida, ¿cierto? Y lo que es la zeolita, para quien no sabe, ceniza volcánica. Entonces, cualquier país que tenga volcán y que tú puedas subir y meterte a la cueva de un volcán y sacar ceniza volcánica, eso es zeolita. Básicamente eso. Ahí tenemos el problema del oxígeno sucio, ¿no? Es verdad, la clorela es tan buena cuanto la zeolita, ¿ya? Y es una proteína vegetal. Fuera de la clorela hay la espirulina también, que es muy buena. Pero tanto clorela cuanto espirulina tienen un detalle, el fornecedor. Hay que tomar cuidado quién la está vendiendo, porque como son algas que tienen que estar en el agua, cuanto más pura es la calidad del agua, mejor la calidad de la zeolita y de la espirulina. Entonces, a eso hay que tomar cierto cuidado, la procedencia de la espirulina y de la clorela, para que sea efectiva en el organismo humano. La acne ropodesta. Las acné, que yo sepa, son problemas de piel, tiene que ver con la alimentación. Entonces, una buena dieta cetogénica, una buena dieta, que hay que ver primero una orientación médica para saber exactamente cuál es el problema hormonal que está generando la acné. Pero la acné es básicamente sangre sucio, tiene que ver con la alimentación. Entonces habría que verificar si no hay una disfunción hormonal, si no hay una disfunción en la alimentación, para intentar encontrar procesos. Por la medicina china hay varias formas de tratar eso, pero yo no soy especialista en medicina china. Ahí habría que consultar a una persona que sepa más que yo y que sepa del asunto, del tema, ¿ya? Yo ir a Uruguay a dar charlas, sí, no tengo ni tiempo de dar charlas en Brasil. Mi problema es realmente salir
de mi rutina. Si yo llego a Estados Unidos, difícilmente voy a llevar muchas cosas porque la alfándega norteamericana es muy restricta. Entonces probablemente yo no lleve ni cosméticos y ni medicación. ¿Cierto? La alfándega americana es una de las más jodidas que hay. Entonces yo no puedo estar entrando con algo sin saber lo que se puede y lo que no se puede entrar. Y una cosa es llevar 2 o 3 frascos de algo, otra cosa es llevar 20, 50, 60 frascos. Entonces olvídense de querer que yo lleve cosas porque difícilmente entran en la alfándega norteamericana, ¿cierto? Entonces eso no creo que lo haga. Sí, una parte de los Chopati y de los reptilianos van a ser torrados con el flare solar, pero muchos ya se están arrancando y muchos se van a arrancar hasta el momento final, llevándose a todas las personas que han muerto en el umbral. Ese es el gran juego de ellos. Por eso bajar la frecuencia cognitiva humana efectivamente para llevarse la mayor cantidad de carne posible en el nivel etérico astral para sus bases en otra galaxia. No se trata de símbolos para romper los pactos. Son las meditaciones, son el protocolo. Entonces se suman los símbolos más las actitudes y los decretos. Cuando tú otorgas tus anclajes, tus jerarquías, ahí limpiando los contratos y vas cambiando tu conciencia, naturalmente los contratos van siendo limpios. Ahora, si uno continúa en el mismo patrón, no se limpia el contrato, porque estamos en el mismo patrón. Entonces es todo un conjunto y eso tiene que ver con conciencia. Cuando se hacen las prácticas internas y uno genera virtud, los contratos también se van deshaciendo. Porque los contratos están conectados al estado de conciencia dogmático, devocional que los humanos tienen. Entonces cuando uno supera ese patrón y acaba con las religiones de nuestra conciencia, los contratos caen naturalmente por tierra, ¿ya? Entonces el contrato está conectado a la religión, al dogma, al miedo, a la sumisión y a toda la movida política de la NOM, lo que incluye muchas de las cosas que están ahí, de lo que entran también las canalizaciones, un montón de tonterías que se hablan, ¿cierto? Entonces es un conjunto de situaciones que hay que llevar en consideración cuando hablamos en contratos, en pactos y lo que sea, ¿ya? De la forma que está el mundo, gente, no dan ganas de viajar. Yo por mí me quedaba en la montaña, viviendo en la montaña, escalando y jipeando todos los días. Y eso sería mi ideal. Bueno, creo que ya probé bien la wifi está buena, está estable. Saludos a todos, hasta luego. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.